Por el tema coronavirus, muchos ocupados también, obviamente, tratando de desarrollar, tratando de avanzar en la vacuna, pero por ahora no ha llegado. ¿Y cómo se distribuirá? Es allí una de las cuestiones esenciales, porque una vez que la tengamos, recordemos que faltan distintas etapas, ¿no? Y que falta un tiempo. Bueno, Fabrizio Ballarini, a quien conocemos sobre todo en su rol de divulgador científico en distintos medios, planteó un interrogante a través del sitio Filonews. ¿Quiénes y cómo serán los primeros? ¿Alcanzará para todos? Fabricio, buen mediodía, desde el canal 10 de Córdoba, de la Crónica del Mediodía, te saludamos y te trasladamos primero que nada ese interrogante. Esta idea de la universalización de la vacuna y considerando los antecedentes, ¿cuánto asidero tiene? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por el interés. Es algo que se está planteando no solamente en este video, sino todo el mundo, porque más o menos con los cálculos que tenemos, a grosso modo, con los proyectos que están en danza, no alcanzaría, obviamente, los primeros meses, salga cuando salga. Así que hay que marcar prioridades, no solamente prioridades dentro de los países, porque algunos países invirtieron mucho más dinero que otros, sino también dentro de las propias naciones. Así que es un tema muy, pero muy complicado, que es la próxima discusión. Una vez que tengamos ahora los primeros resultados sobre las pruebas en fase 3, la próxima discusión es a quién vacunamos primero. Bueno, vos has mencionado en estos estudios que hemos citado, que de acuerdo a las primeras producciones hay 3 empresas que están más avanzadas que otras, que producirían probablemente a fines de 2021 ya tengamos cerca de más de 3.000 millones de vacunas. Sin embargo, la población es casi el doble, 7.700. Y ahí empiezan estos cortes. Si vamos a ir por el personal de salud, por las personas en riesgo, y todo esto tiene que ver también con los recursos con que cuenta cada estado. Exacto. Sí, de hecho hay un dato que no está en el video, pero es interesante recordar o hacer memoria, por lo menos tenerlo en la cabeza, que es cuando se descubrieron las drogas antivirales, las retrovirales, que mejoraban la calidad de pacientes que tienen HIV, fueron una gran noticia en todo el mundo, pero el peor continente, el continente que está más afectado es África, y tardaron 8 años en llegar a esas drogas. Por lo cual, a veces tenemos experiencias que no son un poco empáticas con otros países, con otras situaciones, y hay países que están en crisis económicas, crisis sociales, crisis sanitarias, como muchos países, como nuestra región, en la cual la cantidad de muertos es muy grande, y hay que definir quién se queda con esas porciones, con esas dosis. Obviamente, este cálculo que hicimos está relacionado con lo que declaran las empresas o lo que dicen que van a producir, y hay otras empresas que también están en carrera, está la vacuna china, está la vacuna rusa, así que dentro de eso no sabemos cuántas vacunas van a llegar al final del camino. De hecho, Oxford tuvo algunos problemas en estos meses, así que bueno, el cálculo es un poco a grosso modo. Lo que sí hay que definir es, más allá de las vacunas que lleguen, a quién se las damos. En principio, como vos decías, es importante recordar que van a ir al personal de la salud, que es el personal más afectado de todas las ramas profesionales que existen en el mundo. Aproximadamente el 10% de la población enferma pertenece al personal de salud, y otros a las poblaciones en riesgo. También hay que tener en cuenta que hay que probar si esas vacunas funcionan en esas poblaciones en riesgo, porque ese es un paso un poco más adelante. Así que es una linda forma de entender cómo esta distribución, si bien sabemos que hay muchísimos vuelos que van a llegar vacunas a todo el planeta, bueno, cómo se van a partir dentro de esos estados, y creo que hay una conformación o una idea que la OMS promueve, que hay que ver si después los estados lo toman. A propósito de lo que decías, OMS hablaba de 2024, ¿puede ser para que se vacunen todos en el planeta, en el mundo? ¿Puede ser? Supongamos que en 1 o 2 meses tenemos la vacuna. ¿Recién en el 2024 puede ser que estemos todos vacunados? Bueno, es muy difícil, o sea, hay que entender también que la OMS, después de tantas idas y vueltas, Sí. plantea panoramas muy conservadores para que la gente por lo menos no genere falsas expectativas, lo cual está bastante bien, pero bueno, hay lugares del mundo que son muy complejos de llegar, así que hay un proyecto un poco más conservador de cómo van a llegar esas vacunas. Lo que plantea el OMS, más allá de esa fecha, es que tiene que haber una distribución equitativa de esos países, o sea, separar un porcentaje de todas las vacunas que se producen y que todos los países se vacunen en una proporción baja, la primera, la necesaria. Hay que ver si los países que invirtieron más, por ejemplo Estados Unidos, decide hacerlo. En principio Trump dijo que no lo iba a hacer, así que bueno, estamos en veremos. Es por eso que, si bien puede haber muchísimas dosis, quizás esas dosis estén más destinadas a los países más poderosos y no a los más pobres. Una vez que se completen esos países
poderosos o los más ricos recién van a ir a parar esas dosis a otros países un poco más pobres. Fabricio, ¿y esta misma lógica se podría repetir en Sudamérica? ¿Habrá países que van a tener prioridades o no? ¿Qué se sospecha que puede pasar de cara a esos próximos meses, días que vamos a enfrentar cuando llegue la vacuna? En nuestro país tenemos varias cosas positivas. Una es que estamos probando la vacuna de Pfizer, o sea, eso nos da cierta ventaja sobre la distribución. Otra es que la planta de distribución de la vacuna de Oxford está en Argentina y va a distribuir hacia toda Sudamérica, así que no estamos tan alejados de ese primer momento como habíamos pensado. Y también, bueno, hay contactos para traer otro tipo de vacunas, la vacuna que se está haciendo en Rusia y en China. Así que, bueno, estaríamos un poco más cómodos, pero no sabemos en qué momento va a comenzar esta distribución. O sea, si bien estas empresas, más allá de ser la fase de pruebas, ya están produciendo la vacuna, si no, no pueden llegar a esos volúmenes tan grandes, hay que ver en qué mes comienzan esas vacunas y si están disponibles más de una, porque capaz que al final del camino llega una sola o jamás. Quizás de las 9 que están en fase 3 llegan las 9, así que bueno, tenemos que ver cuál sería el panorama. Eso se va a definir en los próximos meses. ¿Y el valor de esta vacuna de cuánto sería aproximadamente, Fabricio? Los valores varían dependiendo de las empresas. Hay vacunas que son mucho más caras, como la de Moderna, hay vacunas que son más baratas, hay algunas que pueden salir entre $3 y otras 15 o 20, y también tienen que ver los arreglos que van a hacer los países, porque obviamente va a haber algún sistema privado para obtenerlas y tiene que haber un sistema público para comprarlas y darlas a toda la población. Fabricio, la última, mencionábamos nosotros también el término nacionalismo, y en este informe, que insisto lo ha publicado el sitio Filonews, que uno lo puede chequear también, hablas del nacionalismo que emerge también en estas cuestiones. Y citas un ejemplo, hay países que, por ejemplo, Estados Unidos ha comprado la totalidad de las vacunas que ha prometido una de las empresas que está desarrollándola, aunque no se sepa aún si efectivamente tendrá el efecto deseado. Sí, la Unión Europea hizo lo mismo y, por ejemplo, con otras drogas, no sé si sabían, pero bueno, por suerte se están probando muchos tipos de drogas y una de las drogas de las primeras que obtuvo buenos resultados para bajar la mortalidad fue el Remdesivir, que es una droga bastante común y Estados Unidos compró toda la dotación de esa droga a nivel mundial, o sea, toda para su población. Entonces, también tenemos que ver que ante una demanda enorme, lo mismo sucedió cuando vieron cuando se pedían que aumenten los tests, ahora se sigue pidiendo, pero bueno, al principio de la pandemia se pedía que existan muchos más tests y bueno, en realidad para hacer tests se necesitan reactivos y esos reactivos se fabrican y hay una distribución determinada por países. Entonces, a los países más pobres o que pagaban menos por esos reactivos llegaban muchísimos más lentos, como en el caso de nuestro país. Así que sí, no hay una democracia de las drogas, no hay una democracia de las vacunas, o sea, es parte de un negocio. Lo bueno es que, por ejemplo, los 9 proyectos que están en fase 3, o sea, los más avanzados, firmaron una carta por un lado para garantizar la seguridad, para decir, ok, no vamos a ocultar datos, estas vacunas van a ser lo más segura que podamos, o sea, intentemos jugar con las reglas que veníamos jugando hasta ahora, que son muy buenas, y por otro lado también plantear que la distribución tiene que ser equitativa, o sea, no puede ser, o no sería justo que los países más ricos tengan la vacuna mucho antes que el resto de los países. Hay que entender la lógica que a los países más ricos o más pobres nos conviene a todos que todo el mundo esté vacunado, porque nadie vive con las fronteras cerradas. En algún momento alguien va a viajar a otro país y puede traer el problema al suyo. Fabricio, muchas gracias por este contacto con el canal de la universidad y seguramente seguiremos analizando estos escenarios. Muchas gracias.